En el mundo moderno, Internet es un elemento de nuestras vidas que se ha vuelto fundamental en el desarrollo tanto temprano como tardío para muchas personas, incluyéndome a mí y probablemente a muchos de ustedes también. Pues Internet realmente nos puede presentar una ventana a cientos de mundos que de otra manera tal vez nunca hubiéramos encontrado. Descubrir una nueva afición, una comunidad con la que sentirnos bienvenidos, formas de trabajo y arte que pueden dar un rumbo a nuestras vidas que en antaño nunca hubiera sido posible, e incluso para muchos de nosotros, amigos que vamos a recordar por años y años, además de experiencias, conocimientos y filosofías que nos vamos a llevar a nuestras vidas en el mundo real para aportar a aquello que conforma nuestro mundo. Pero, ¿qué pasa cuando para una persona influenciable no solo Internet se vuelve toda su vida al no poder desarrollarse de manera normal en su propio mundo real, sino que termina absorbiendo lo peor del entorno en el que se rodea, y no solo lleva todo eso al mundo real, sino que termina contaminando con todo eso las vidas de muchas otras personas, al punto de pasar a ser un usuario random como cualquier otro, con opiniones algo ácidas, pasando por una de las personas más corrosivas y problemáticas en su ambiente, hasta terminar siendo considerado el mayor lolcow de toda habla hispana. En este segundo video dedicado al lado más oscuro del fenómeno de los lolcows, vamos a analizar una de las historias más complejas de uno de los usuarios que a más personas a lo largo de los años ha llevado a preguntarse qué tuvo que haber salido mal para que una persona como cualquier otra termine de esta manera. Esta es la vida y obra de Dumentio, el peor lolcow de habla hispana. Pero antes de comenzar, un mensaje del patrocinador de este video. Este video ha sido posible gracias a la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología EBAC. La EBAC es una escuela virtual internacional en la que puedes encontrar cursos relacionados con cualquier tipo de temas y orientados a todo tipo de áreas tanto creativas como tecnológicas. Cosas como programación de videojuegos, ilustración, desarrollo web, Photoshop, marketing, diseño de modas, modelado en 3D y una gran variedad de temas y campos en los que muy seguramente vas a encontrar algún tipo de interés y al que le podrías sacar mucho provecho. Todos y cada uno de estos cursos son brindados por profesionales y te incluyen el acceso a tutorías personalizadas para poder llevar un progreso personalizado y adaptado a tu propio ritmo de aprendizaje. Y no todo lo que vas a encontrar es solo teoría. En los cursos de EBAC, el 80% del trabajo se basa en la práctica, que además de prepararte de mejor manera te permite terminar el curso con un portafolio profesional y un certificado válido internacionalmente. Además de que los reclutadores profesionales de la escuela te ayudarán a estructurar tu currículum y a prepararte para tus entrevistas futuras. Es la opción ideal si estás buscando obtener tu primer trabajo, si eres emprendedor o si simplemente quieres especializarte en un área de tu gusto. Y además de todas las ventajas que ya puedes encontrar, si utilizas el código DOJI1000 en el link en la descripción, vas a obtener un descuento de 1000 pesos mexicanos o el equivalente en tu moneda local en cualquier curso o profesión que la escuela te ofrezca. Muchas gracias a la Escuela EBAC por patrocinar este video y sin más por el momento, comenzamos. Manuel Arturo Coronado Preciado nació el 27 de noviembre de 1995 en la localidad de Obregón, en Sonora, México, teniendo a día de hoy aproximadamente 28 años. Y realmente esta sección empezaría con un segmento de la vida antes de Internet de esta persona, pero en el caso de Manuel, su vida en Internet comenzó de forma tan temprana que literalmente se solapa con lo que se conoce de su vida en general. De las pocas cosas relevantes que se saben sobre su vida personal es que durante su juventud o infancia batalló con ciertos impedimentos de salud. En palabras del propio Manuel, desde pequeño sufre de una condición llamada espondilolistesis anquilosante, una forma crónica de artritis que durante una temporada considerable le impedían caminar y desplazarse de manera independiente, estando prácticamente paralizado de la cintura hacia abajo. En palabras del propio Manuel, esto llevó a que durante su niñez se viera aislado del mundo en general, y esto le conllevó un desarrollo deficiente a nivel de sus habilidades sociales, siendo que literalmente solo recuerda haber tenido una amiga llamada Selena a los 5 años. Manuel se definía a sí mismo como alguien raro, alguien que no encajaba y que se sentía apartado del mundo, y eso le llevó a que eventualmente encontrara una salida en el internet de aquel entonces, concretamente 4chan, un lugar en donde, y cito, podía ser tan raro como quisieras y a todos les valía madre.
Además, a lo largo de este crecimiento en aislamiento de un entorno social real, desarrolló una gran afición por los videojuegos, las caricaturas y la animación en general, lo cual a su vez lo llevaba a recluirse más aún en su propio mundo y en su entorno social a través de una computadora. Y hay una cosa que es menester recalcar desde temprano porque va a ser un factor sumamente determinante a lo largo de todo el resto de la vida de Manuel. Y es que parece que siempre ha tenido una tendencia a absorber actitudes y comportamientos de sus entornos, los cuales le refuercen una creencia o un escenario en el que él está por encima de aquello con lo que no está de acuerdo, o sea, aquello que le dé la razón siempre. Dumentio ha admitido abiertamente que durante sus años de estudios él se burlaba tanto de estudiantes como profesores porque él legítimamente creía que era mejor que ellos, y como siempre encontraba una manera de salirse con la suya, entonces desarrolló esta personalidad arrogante en donde cree que absolutamente todo lo que haga está bien sin importar el reaccionar de los demás, y trata de mantener esa idea presente porque va a ser importante a lo largo de todo el video. Siendo así, bajo la influencia de aquel ecosistema, Manuel junto con un amigo llamado Luis comenzó su primer proyecto en línea el 16 de septiembre de 2008, en forma de un canal de YouTube con el nombre Yukendo, contracción de YouTube en Loquendo, esto a la edad de apenas 12 años. La comunidad de Loquendo de antaño era definitivamente una caótica, muy conflictiva y especialmente llena de agresividad y básicamente ganas de criticar a muerte todo lo que se pudiera. Y en su momento, el canal de Yukendo destacó de cierta manera por manejar opiniones que en ese entonces se podían considerar a contracorriente, como el hecho de defender a las caricaturas occidentales ante los fans del anime, que en ese entonces eran muy hostiles con cualquier otro medio que no fuera japonés. Y eso lo sé porque en esas épocas yo era de esos, pero en fin. Incluso en ese entonces se tienen registros de uno que otro altercado que Yukendo y concretamente Manuel llegó a tener con otros usuarios, y en ese entonces la verdad el canal llegó a tener cierta notoriedad, llegando a más de 1000 suscriptores en un año, lo cual en 2008, y tomando en cuenta que era un canal de críticas con Loquendo en español, definitivamente era algo considerable. En 2010, Luis abandonaría el canal y dejaría la propiedad del mismo en manos de Manuel, quien, junto con las críticas habituales, comenzó a realizar también parodias y YouTube pubs, lo cual a principios de 2011 llevó a que le cerraran el canal debido a varias reclamaciones por derechos de autor. Pero poco después Manuel terminó abriendo un nuevo canal al cual llamó Noir Doom, así que por conveniencia a partir de ahora nos vamos a referir a Manuel como Doom. Y en este canal en realidad no hizo gran cosa, subió uno que otro video tipo AMV con música de videojuegos, pero poco más. Pero lo que sí se subió en este canal durante esta época fue la creepypasta El capítulo perdido de Dragon Ball. Creepypasta en el que Gohan Milk de manera y se la tan fuerte que literalmente explota cuando la además de que detalla de que Gohan tiene el Después de que eso pase, Goku se transforma en Super Saiyajin 6 para pelear con su hijo, pero Gohan le y después aparece Freezer y mientras todo esto pasa, Gohan le en la pelona a Krillin. Al final el planeta explota y todos mueren excepto Gohan y Freezer, quienes se comienzan el espacio, y ahí termina el episodio. Tiene casi 600.000 visitas y es el video más popular de toda la historia de Doom. Junto con este canal, Doom también manejaba un perfil de Google Plus en el que hablaba con sus seguidores y algunos otros youtubers de la época, en el que más que llevar interacciones que se podría decir normales y cotidianas, realmente lo más que solía hacer Doom en esta red social era hablar de montones y montones de porno. No quiero tampoco ponerme a detallar demasiado el tipo de barrabasadas que Dumentio publicaba en este perfil porque sinceramente es algo que pondría incómodo a cualquiera, pero a grandes rasgos digamos que este era un espacio que estaba dedicado a que Dumentio diera recomendaciones sobre el tipo de material adulto que consumía y la forma en la que lo utilizaba, aparte de también pues comentar con otras personas sobre las cosas peculiares que les hacían sentir cosquillitas ahí abajo. Y ok, tampoco me voy a poner aquí de puritano a decir que no es normal que un hombre a esas edades sea terrible pajero. También decir que en ese entonces Doom tenía 16, 17, o sea, no era un señor, pero tampoco era un puberto, ¿saben? Pero el punto es que, si bien eso puede ser normal, lo que no es normal es crearte una comunidad y rodearte de un círculo en donde te aplaudan este tipo de pendejadas personas que encima son mayores que tú, porque sí, mucha de la gente con la que Doom tenía esas conversaciones eran mayores que él. Y este tipo de cosas es lo que a lo largo del tiempo seguiría reforzando esta idea que había desarrollado Doom a lo largo del tiempo de que todo lo que él hiciera era merecedor de aplausos.
Pero Doom quería retomar su proyecto de YouTube, esta vez utilizando su voz real, abandonando el formato de Loquendo, así que el 13 de junio de 2014 fue el día que creó su canal más longevo y el que lo llevó a ser más conocido, Perezoso Doom, más tarde renombrado como Doomentio. Y siendo así fue como Doom se comenzó a hacer de una fama sumamente conflictiva y más que famosa, infame. Doomentio a nivel de crítico era alguien que solía ir contracorriente y de opiniones impopulares. A veces parecía sinceramente que solo lo hacía con el afán de ir en contracorriente, y además de eso, Doom era alguien de opiniones extremas. Despotricaba contra las cosas que no le gustaban y ponía en un pedestal inalcanzable aquello que sí, y a quienes no compartían su opinión los solía tachar de palurdos y de tener un pésimo gusto. Hay que tomar en cuenta que la comunidad de críticas en ese entonces era sumamente hostil, y por críticas no entendamos el concepto moderno que tenemos de canales de críticas, sino que eran más bien canales en los que la gente criticaba y reseñaba productos multimedia, series, películas, videojuegos, cosas del estilo. Y aunque tal vez hoy en día no suene como algo demasiado interesante, en su momento era una comunidad muy fuerte, especialmente en español. Y era una comunidad tan hostil porque realmente meterte con la crítica de alguien no es solamente decir esto que a ti te gusta me parece que es malo, sino que es decir esto que a ti te gusta me parece que es malo y encima eres un pendejo. Y entonces se da muchísimo a que la gente se terminara tirando por tiros más personales. Y vaya que Doom se tiraba por tiros más personales. Doomentio tachaba de críticos mediocres a cualquiera que discrepara con su estilo de crítica y creación de videos, tanto dentro como fuera de YouTube. Rajaba fuertemente contra estos críticos e incitaba a su audiencia a que hicieran lo mismo. De nuevo, todo esto surgiendo de la actitud que Doomentio tomaba frente a todo lo que él opinara era universalmente correcto y todo lo demás era una mierda. Seguirlo mencionando en cada punto de este video se va a terminar volviendo redundante, así que simplemente mantengan presente que en todo momento Doomentio siempre ha sido increíblemente altanero y sobre todo narcisista. Fuese a propósito o no, Doom definitivamente tenía talento para hacerse despreciar. Sin embargo, en ese entonces, a pesar de todo, tenía cierta parte de la comunidad que le tenía alguna estima, incluso llegando a participar en varias colaboraciones y proyectos con youtubers que hoy en día son bastante reconocidos y de muchos números. Es tan así que de hecho, en ese momento, Doom junto con dos amigos suyos, Himura y Yuki, formarían un grupo llamado Grupo Fi, con la intención de dar difusión a sus videos mutuamente, pero estos miembros no duraron demasiado, y al poco tiempo Grupo Fi pasó a estar conformado por otra caterva de usuarios que se volverían de suma importancia en esta historia. Una cosa a aclarar antes de continuar con el video, y es que este video verdaderamente no pretendo que trate sobre el Doomverse tal cual, porque eso es ya todo su propio fenómeno que involucra a muchas personas, cada quien con sus propias historias, y haría que la cuestión se volviera muy enrevesada. Realmente es algo que se va por muchísimas tangentes y que involucra gente que ni te esperarías. Así que mi pretensión es que este video se trate plenamente de Doomentio, así que no voy a mencionar ni hacer tampoco demasiado énfasis en otras personas si no son extremadamente relevantes en la historia de Doom tal cual. Y los que voy a mencionar a continuación lo son porque son personas que van a estar presentes durante muchísimo, si no es que la mayoría directamente, de la vida restante de Doomentio. Junto con Doomentio, el nuevo Grupo Fi estaba conformado por Midori, también conocida en ese entonces como el Anticristo 2008 y actualmente Doremi Prism, una chica que realmente no ha resaltado demasiado desde ese entonces, pero que era amiga y seguidor de Doomentio, además de youtuber, aunque se encuentra inactiva desde hace más de un año. David Pineda, conocido como Oveja, era un amigo de la adolescencia de Doom con quien mantenía amistad desde su etapa de Yukendo. Aunque tal vez decir amigo de la adolescencia no sea lo más acertado, porque en ese entonces Doom tenía 13 y Oveja tenía casi 20. Oveja es un tanto mayor que el promedio de la gente en esta historia. Originalmente empezó en YouTube con el nombre DBP89, pero se cambió el nick a Oveja, por sugerencia del propio Doom. Y Miguel Tristán, quien en ese entonces era un actor de doblaje aspirante y amigo de Midori, quien conoció a Doom y Oveja en un stream en el que hablaban del final del manga de Naruto, desarrollando una amistad a partir de ese punto. Al tiempo de esto, igualmente por recomendación de Doomentio, Miguel comenzó un canal de YouTube llamado Indagación del Ocio. Por conveniencia, cuando nos refiramos a él le llamaremos solamente Ocio. Y entre estos emprendieron varios proyectos como la venta de camisetas y streams grupales. Y puede que tal vez para este punto en la historia Doom te pueda parecer un usuario X que, aunque puede tener ciertas actitudes ciertamente desagradables, tampoco es necesariamente problemático. Y sí, es verdad. Pero créeme que eso está a punto de cambiar, y además lo va a hacer de forma muy extrema y muy rápido.
Alrededor de esta época, entre 2014 y 2015, se creó el servidor de Discord Foro 64 por el usuario Sparkman64. En principio, Foro 64 era un servidor pensado para crear interacción entre youtubers y seguidores, y en este estaban tanto los miembros del grupo FI como otros que serían importantes más adelante. En este caso vamos a resaltar a Cayán Valenzuela, también conocido en internet como Calcifer Vallarta, quien se volvió amigo íntimo de Doom en ese entonces y que estaría muy involucrado en los proyectos futuros de Dumentio. El detalle con los creadores de contenido de Foro 64 es que tenían mucho a tirarse por la rama edgy de lo que era el internet en aquel entonces. En Foro 64 básicamente se la mamaban entre ellos mismos. Quienes eran miembros formales se las tiraban de ser lo mejor de YouTube y rajaban tremendamente de todos los demás. Pero había una vertiente en la que se manejaban algunos de los miembros de este grupo y que especialmente llegaría a afectar a Dumentio. Y es que Dumentio fue influenciado por Sparkman de una forma muy específica. Y es que Sparkman, bajo su fachada de ser simplemente un edgy del internet de aquel entonces, tenía ideas de supremacía blanca y de la extrema derecha política. Y miren, con este video realmente quiero ser muy claro y no quiero maquillar las cosas para nada, porque hay que dejar muy en claro la forma en la que lo que Dumentio absorbió de Foro 64 y especialmente de Sparkman lo cambió su panorama del mundo, su forma de ver las cosas, sus ideales y sobre todo su forma de ver a las demás personas. Porque lo que puede haber empezado como simplemente una tangente de opiniones políticas edgy de ese entonces, evolucionaron al punto en que Dumentio es directamente un supremacista blanco, un neonazi, racista, misógino y que hace apología a la segregación, la discriminación y el apartamiento racial. Ha mostrado de forma explícita su apoyo a comunidades y grupos que extienden la idea del supremacismo blanco y sobre todo las ideas del artista austríaco del bigote. Hay muchas personas involucradas en esta historia que aseguran que básicamente Sparkman arruinó a Dumentio y le metió las ideas por las cuales hoy es tan conocido. Foro 64 se dedicaba a básicamente tres cosas: despotricar de usuarios que opinasen diferente de sus opiniones, extender discursos políticos edgys de la época y apoyar las ideas del tal Sparkman. Y aunque no todos salieron de ahí lavados del cerebro, Dumentio fue uno de los que sí lo hizo. El discurso de Doom llegó a un punto tan extremo que en varios de los grupos más relevantes que existían en ese momento se prohibió hablar de él. Y como consecuencia de esto se creó el primer grupo dedicado a su persona llamado La Pasión del Doom Posting, grupo que sería una figura antagónica prácticamente por el resto de la vida de Doom, y quienes se volverían mucho más relevantes conforme pasara el tiempo. Durante esta época, todos estos acontecimientos significativos en la vida y las ideas de Doom y el nacimiento del Doom Posting es que aconteció la anécdota de Team Loco. Y realmente todo lo que pasó con Team Loco por sí solo ya es un desmadre y es bastante complejo, así que voy a dejarte un video por acá en este mismo canal en el que cuento la historia más a detalle. Te recomiendo que vayas a verlo. Pero a grandes rasgos, Team Loco era un proyecto que pretendía traer a la vida un servicio de streaming dedicado principalmente al anime y la animación latinoamericana, y prácticamente este evento fue el gatillante del Doomverse como lo conocemos hoy en día. El asunto es que tanto Dumentio como Oveja, Ocio y se cree que Calcifer se les fue planteada la posibilidad de trabajar en Team Loco, así que ante este nuevo panorama, tres de estos, concretamente Doom, Oveja y Ocio, se aventuraron a irse a vivir juntos a Ciudad de México. También es necesario aclarar que Doom ya había ido una vez antes a Ciudad de México, aproximadamente un año antes de que pasara todo esto, cuando Doom tendría tal vez unos 17, 18 años y venía terminando la preparatoria. Pues Doom tenía la pretensión de ir a Ciudad de México a estudiar animación, y de hecho de toda esta época salieron una serie de vlogs que me parece que hoy en día es material perdido totalmente. Yo personalmente no lo pude encontrar para nada. Y de toda esta época salió a relucir otra parte de lo que conforma toda la personalidad de Dumentio, y es que, por decirlo de alguna forma, a Doom le falta calle. En esos vlogs que él grabó durante esa estadía, ya van a ver por qué, él se mostraba impresionadísimo por cosas como caminos bien asfaltados o zonas verdes. Y aparte, él mismo mencionó que cuando se fue por primera vez, esta vez se fue casi que sin equipaje, sin dinero, sin un lugar en donde quedarse y prácticamente sin un plan. Él fue a ver qué salía. Y la verdad no sé cómo será Obregón o la zona en la que vivía Dumentio en ese entonces, pero para impresionarte de esa manera por calles bien asfaltadas o zonas verdes, eso es que no has visto nada del resto del mundo. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque esto evidencia que, al menos en ese entonces, Doom era muy impresionable, y junto con el hecho de que también era sumamente orgulloso, eso ya llevaba a que se lo pendejearan muy fácilmente, y Team Loco fue justamente uno de estos casos.
Team Loco era una estafa, se manejaba con un modelo de negocio que directamente no funcionaba y le terminaron robando dinero a muchas personas. Pero a Doom junto con sus colegas en ese entonces se fueron de cabeza defendiendo a Team Loco, literalmente porque el encargado del proyecto, Rodrigo Pisa, se los pendejeó. Los compró con llevarlos a cenar a un lugar decente y decirles cosas como que él fue quien le puso las groserías a South Park en el doblaje latino. Pero más importante que todo eso, esta etapa provocó uno de los eventos más importantes de esta historia. Y es que fue acá cuando Dumentio y compañía se enemistaron con Jerry del canal Mi Vida Bajo el Puente. Esta acción tendrá consecuencias. Pero conforme iba terminando esta situación con Team Loco, ya Doom comenzaba a manifestar ciertas conductas y hacer ciertos comentarios que cuanto menos te hacían arquear una ceja, como el hecho de asegurar que Team Loco fracasó porque ser mediocre es parte de los genes de las personas de Latinoamérica. Y la verdad no quiero decir tampoco que el hecho de que Team Loco haya fracasado y estafado de esta manera convierta necesariamente a Doom en cómplice de todo esto. No creo ni siquiera que fuera consciente y más bien tuvo que haber sido una cuestión de que se dejó pendejear por Rodrigo Pisa y este le endulzó el oído demasiado. Ojo, Team Loco fue una estafa, eso no lo quita nada, pero no considero que Doom fuese cómplice de esto. En cierta magnitud, sinceramente, a él también lo engañaron. Sea como sea, ya asentados en Ciudad de México y habiendo fracasado el tema de Team Loco, estaban en una situación complicada. Y acá comenzó la que probablemente fue la etapa más miserable en la vida de Doom y sus compañeros. En el sentido literal. Doom no tenía un trabajo estable y se dedicaba prácticamente a pasar todo el día en Twitter, y a lo mucho el dinero que generaba era lo que se ganaba de YouTube y de vez en cuando hacía reseñas pagadas por seguidores suyos. Aunque cabe mencionar que sobre estas reseñas muchas veces no cumplía o a veces se pasaba el pago por los huevos y hacía una reseña de algo que no era lo que le habían pedido, o aquello que había visto o que le habían pagado para reseñar le parecía tan despreciable que veía un capítulo y mandaba la reseña al carajo, como fue por ejemplo el caso de Love Live. En un par de ocasiones Doom hizo el amago de conseguir un trabajo, pero por lo general no duraba mucho, pues él consideraba que los trabajos que podía conseguir, como ser dependiente de una tienda, cocinero en una cadena de comida rápida o telefonista en un call center, eran denigrantes y que él era demasiado bueno para eso. Por su parte, Oveja se dedicaba a hacer comisiones de dibujo, pero igualmente era lento e ineficiente, a veces ni siquiera pudiendo completar una comisión en un día completo, y nunca pretendió formalizar un trabajo apoyándose en que por su condición migratoria no podía conseguir un empleo formal. El único que generaba ingresos de manera estable era Ocio, quien tenía un trabajo en el que por lo general hacía turnos dobles para poder mantener la casa a flote. Él era quien pagaba la renta, los servicios y prácticamente todo lo que consumían en la casa. Y a lo largo de toda esta etapa se comentan un sinfín de anécdotas, cada una más surrealista que la anterior, sobre no solamente la forma de vida que tenían los miembros del grupo Fi estando en esas condiciones tan paupérrimas, sino que también de algunos de los proyectos en los que trataron de emprender para salir adelante. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que verdaderamente estaban viviendo en una situación muy precaria y a veces ni siquiera tenían para comer. De hecho, se comenta que en una de las ocasiones lo que tenían para cenar era una barra de pan que se pasaban entre los tres pegándole un mordisco mientras estaban sentados en el suelo, porque por supuesto que no tenían muebles. Pasaron 5 meses viviendo en esas condiciones y la relación de Ocio y Dumentio cada vez se fragmentaba más y más debido al constante estrés por las finanzas de la casa y el hecho de que Doom no estaba haciendo prácticamente nada para aportar. A los 5 meses, el contrato de renta que estaba a nombre de Ocio caducó y este se fue de la casa. Se comenta que antes de irse le ofreció a Oveja la oportunidad de irse a vivir con él, pero en vez de eso, Oveja le contó a Dumentio y estos dos se coludieron en su contra, y además dejaron pendiente una deuda de servicios públicos del departamento, aprovechándose que de eso seguía a nombre de Ocio. Y así, al cabo de un mes más, Doom y Oveja se mudaron y siguieron viviendo juntos. Un comentario rápido con respecto a esto, porque hay muchas cosas que son castigables a nivel legal en las cuales Doom termina quedando embarrado por complicidad. El asunto con Oveja es que él entró a México con una visa de turista, la cual no te permite llevar a cabo ningún tipo de acción remunerada y con la que solo te puedes quedar en el país durante 6 meses. Así que ya por sí solo el entrar al país con una visa de turista con la pretensión de trabajar es ilegal, y Doom estaba siendo cómplice de esto. Y eso se apoya en anécdotas como por ejemplo el hecho de que Oveja fue incapaz de asistir a la funeral de su propio padre en Colombia, porque si las autoridades migratorias lo descubrían en el aeropuerto, claro, lo iban a devolver a Colombia, pero probablemente no iba a poder entrar a México en bastante tiempo.
y bastante tiempo, puede ser fácilmente más de 10 años. Alrededor de ese tiempo cayó el servidor de Foro 64 al recibir un ataque de denegación de servicio por parte del Doom Posting, y además de eso, Doom y Oveja pasarían a vivir con Esquizo, un amigo de ambos, ex Luquendero y miembro de Foro 64, quien se encargaría principalmente de ser el cocinero de la casa. Durante este periodo, Doom volvió a ser muy activo en YouTube y redes sociales, pero esta vez sucedió algo muy extraño, y es que en esta época Doom se volvió extremadamente intenso con el tema de las razas, la genética, la historia y la política con respecto a todo eso, tirándose intensamente a debatir con cualquier persona que no compartiera sus ideas y por lo general quedando en ridículo en el proceso, pues quedó evidenciado que a pesar de estar tan obsesionado con todos estos temas, realmente sabe muy poco al respecto. Y aquí fue que comenzó un descenso, una espiral en el que Doom perdió mucha de la estima que la gente le tenía y sobre todo su credibilidad. Dumentio poco a poco se estaba convirtiendo en un chiste para el mundo entero. El Doom Posting crecía constantemente y los memes, los chistes y las burlas se convirtieron en el pan de cada día. Desde mofas por su actitud prepotente, desprecio por sus ideas descaradamente racistas o simplemente burlarse de las cosas que él mismo decía y hacía, como cuando presumía de estarse alimentando a base de casquería. Y esto también evidencia dos patrones en el comportamiento de Dumentio. Sí, con esto me estoy basando en la pendejada esta de la casquería, pero créeme que tiene sentido. Para quienes no saben lo que es la casquería, es básicamente todas esas partes de los animales que, si bien sí son comestibles, no se suelen comercializar para el consumo humano porque no se considera que ofrezcan un valor nutricional significativo, que en general es comida de mala calidad. Cabeza, patas, víscera, corazón, hígado y básicamente todas esas cosas que la gente le suele dar a sus perros. Ahora, Doom tiene este patrón de comportamiento en donde él tiene cierta necesidad de demostrar que no se lo está llevando a la verga, lo cual irónicamente en algunos casos ha hecho que termine dando una imagen mucho más decadente que si simplemente no hubiera dicho nada. Doom aseguraba que él estaba viviendo a base de una dieta de casquería porque le gustaba y porque quería, y no porque fuese lo único que tenía el dinero para poder comprar. Coño, que si fuese el caso, no hay nada de malo. Todos hemos pasado por tiempos de dificultad. Y encima de eso también argumentaba que la casquería era una base para una dieta balanceada porque que sí que las vitaminas y que los minerales y el hierro y el zinc y ptptp, no sé. Y así era con absolutamente todo lo que él hacía, lo cual me lleva al segundo punto. Doom es ese tipo de persona que trata de demostrar con hechos el por qué piensa de la manera en la que lo hace o por qué hace las cosas que hace. Él usaba datos, hechos y ciencia para justificar el hecho de que comer casquería era beneficioso. Y también, por ejemplo, cuando estuvo tan intenso con todo ese tema de que si las razas, la política, la historia, mucha gente lo tachaba y le llamaba racista. Y él nunca lo negó. Lo que él hacía era justificar con hechos el por qué pensaba de la forma en la que pensaba, en vez de simplemente decir sí, pienso de esta manera porque me sale de los huevos y qué. En un intento de levantar un poco su carrera, Doom comenzó la campaña Dumentio 100K, que básicamente era una campaña de spam con la que pretendía superar un Shadowban que según él estaba convencido que YouTube le tenía y pasar de 60.000 a 100.000 suscriptores en cuestión de 3 meses. Y aunque la campaña recibió cierto apoyo de seguidores de Doom e incluso amigos youtubers, fue un rotundo fracaso, a pesar de que Doom desde ese entonces ha mantenido que él canceló la campaña porque, y cito, cumplió su propósito. A mediados de 2019 se hicieron públicas unas capturas de un chat de Discord en las que Esquizo, el amigo y roomie de Doom, tenía conversaciones explícitas de carácter sexual con una chica menor de edad, además de hacer comentarios en los que le inculcaba a esta chica las ideas de Dumentio con respecto a la raza blanca y la superioridad de esta, diciendo cosas como que él, al estar comprometido con las ideas de Doom, era un blanco honorario, y que le entregaba ese mismo título a la chica y poniéndole la misión de tener que reproducirse con hombres blancos. Cuando esto salió a la luz, Ocio junto con Ken L. Wright y Super Wario Man abrieron un Hangouts llamado Rostizando un Caracol, en donde expusieron estas capturas. Y hasta ahorita no hemos hablado prácticamente nada de Ken L. Wright, pero se va a volver muy importante. ¿Qué por qué es esto? Porque Ken L. Wright era un amigo de la infancia de Dumentio en la vida real. Alguien que lo conoció en persona cuando todavía no era una figura pública y que vio de manera más cercana la involución de todo este personaje. Y Super Wario Man es básicamente el alivio cómico de la historia. Es el tipo este del meme de está bonito, está bien culero. Es ese.
Schizo terminó admitiendo que las capturas eran reales para poco después cerrar su cuenta de Twitter y aparentemente desaparecer del internet, no sin antes exponer a la chica y dar sus redes sociales al público. Y a todo esto, ¿dónde estaba Doom? Pues la gente desde el inicio comenzó a increparlo al respecto y después de dar vueltas durante semanas, terminó más o menos admitiendo que este sí confrontó a Schizo, este sí le admitió todo y Doom no hizo nada al respecto, ni a nivel público ni en privado. Doom en todo momento insistió en que Schizo estaba roleando con la chica y que no iba a hacer nada con esta hasta que tuviera 18 años, y que la chica también tenía parte de la culpa, apoyando e incitando a que la atención del caso se dirigiera a ella. Y nunca dijo nada sobre estas ideas que Schizo decía que tenía que proteger. Hay un detalle que me parece que es muy interesante con respecto a estas capturas, pero que es muy fácil de dejar pasar por alto en medio de toda la depravación, el cringe, el SEO y las fresas con crema. En un momento cuando la chica no corresponde a los avances de Schizo, este la amenaza diciéndole que le va a decir a Doom que ella fue la que se le insinuó a él y que a Doom le molestaba que hicieran eso. Amenaza que evidentemente fue efectiva en la chica. Ella se notaba que no quería estar en malos términos con Dumentio y para eso tenía que mantener a Schizo feliz para que no le fuera a decir a Doom lo que estaba pasando. Schizo se estaba aprovechando de la necesidad de esta chica de estar en la buena estima de Dumentio para obtener lo que él quería de ella. Esto realmente parece indicar que en el grupo en el que Doom, Schizo y esta chica se movían, en el que probablemente había bastante más gente porque realmente todo esto parte de un servidor de Discord, había una jerarquía muy establecida en donde Dumentio estaba hasta arriba de todo. Y para que los miembros de esta comunidad pudieran ganarse el favor de Dumentio y sus allegados, tenían que mantenerlos felices. Ahora, tal vez lo que voy a decir va a sonar un poco extremo dicho en este momento, pero créeme que más adelante se va a volver algo mucho más palpable. ¿Ok? Según el diccionario panhispánico del español jurídico, se define como secta un grupo habitualmente caracterizado por la existencia de un líder carismático, mesiánico y dogmático, con una estructura teocrática vertical y totalitaria, y la exigencia a sus miembros de un desprendimiento material absoluto. Ya con las pequeñas piezas de información que podemos obtener de estas capturas, podemos encontrar varios de estos elementos. En México, esto cae bajo el delito de asociación delictuosa, pues el hecho de mantener una secta bajo las características definidas por la definición legal es un crimen. Con el mundo viniéndosele encima, además de eso, se llegó a saber que Doom tenía contactos con miembros de una organización neonazi llamada Atomwaffen, grupo que en Estados Unidos está considerado por el FBI y la CIA como agrupación terrorista. Fuera de preguntarnos cómo o por qué carajos Doom tenía un contacto de dicha naturaleza en primer lugar, todo se reduce a que Doom dio con este contacto a través de Nifty, miembro de un grupo conocido como la Antigua Orden Dominicana, un grupo nacionalista y supremacista de la ultraderecha dominicana que contactó con Dumentio en un intento de apelar a personas jóvenes. Básicamente, agarraron a Doom como una suerte de reclutador, pero incluso estos se llegaron a hartar de Dumentio, literalmente llamándolo un otaku cringe al que se le acercaron como último recurso porque su organización estaba en decadencia y estaban desesperados. Y la verdad yo creo que esto fue uno de los golpes de realidad más duros de toda la vida de Doom, en donde se dio cuenta de lo verdaderamente jodida que estaba su vida. Porque hace mucho tiempo había perdido la simpatía de la comunidad en general por estar metido en sus vainas de política y de derechas, pero ahora se dio cuenta de que la gente con la que podía congeniar e identificarse a nivel ideológico también lo odian. Entonces está en un punto en donde no puede abrazar su lado supremacista y ultraderechista, porque la gente que lo podría potencialmente apoyar en eso no quiere saber nada de él, pero tampoco puede dejar totalmente de lado ese aspecto de su vida porque sabe que el mundo nunca lo dejaría olvidarlo y nunca se lo perdonaría. Pasaron otra serie de cosas como el haberle sacado la dirección de la casa a Oveja al hacerse pasar por mujer, obligando a ambos a mudarse, y Doom estuvo un tiempo manteniendo un perfil bastante bajo. En julio de 2020, Doom publicó en Twitter una suerte de acertijo que pretendía fuera una búsqueda del tesoro para desvelar un gran anuncio. Doom anunció el proyecto Nostrafort, un servicio de venta de cómics el cual incluía cómics originales creados por Doom y el resto de miembros del equipo, además de tener un plantel de artistas que trabajarían en el dibujo de los cómics. Y ya desde el inicio recibieron muchas críticas, especialmente por el tema del precio, pues estaban cobrando $30 por un tomo que incluía 4 historias. Pero como oferta de lanzamiento podías precomprarlo por un tiempo limitado a mitad de precio.
hasta que finalmente llegó la fecha de lanzamiento de Nostrafort y a partir de ahí podías adquirir el primer volumen por $9. No estoy seguro si fue a propósito, sinceramente, o si quien fuese que estuviese encargado de ponerle precios a las cosas en Nostrafort no se terminaba de enterar cómo funciona una oferta, pero así no. Y la verdad, el proyecto en general, tanto los cómics como el modelo de negocio que manejaban, tenía bastantes carencias. Los cómics solamente se podían adquirir en un plazo de tiempo determinado, el cual la verdad es que tampoco era muy grande, y solamente se podía acceder a ellos a través de la página de Nostrafort directamente. O sea que si algo le llegase a pasar a la página, todo ese material se iba a perder. Y de hecho, eso es lo que ha pasado un tiempo para acá desde que la página está en hiatus. La única forma en la que los cómics de Nostrafort se han mantenido archivados fue gracias a la piratería que se dio en su momento, pero las personas que pagaron su dinero de manera justa por ello, hoy en día no pueden acceder a eso por lo que pagaron. Y los cómics en general solían compartir todas las mismas falencias: historias pretenciosas, dibujos de mala calidad que se veían súper amateur. Para el segundo volumen se había cancelado una de las historias y se habían incluido otras nuevas como El Güero Balazos, el cómic escrito por Calcifer Vallarta, o Nostra-chan, una historia hecha de puras metareferencias en donde la protagonista es una loli nazi que es una autoinserción de Doom y cuya villana es un clon de ella misma que siempre está desnuda. De verdad, uno no se puede inventar estas cosas. Sin embargo, Nostrafort igualmente terminó siendo un fracaso, y de forma interna también hubieron problemas y polémicas, como que a varios artistas no les pagaron durante todo este tiempo de actividad, y a uno, al cabo de un año, le pagaron tan solo $7. En este caso, a Éter, el dibujante de Güero Balazos, que se sospecha que el único motivo por el que seguía trabajando en el cómic es porque este estaba enamorado de Calcifer. Y no, eso no es una metáfora, enamorado literalmente. En este punto Doom tuvo un momento de quiebre, y aquí le declaró la guerra al Doom Posting, pues este aseguraba que era culpa de ellos que todos sus proyectos fracasaran y que básicamente ellos le estaban arruinando la vida. Y ok, hay que ser justos en una cosa. Si bien hoy en día existe este entendimiento unánime de que Dumenti en realidad es una persona horrible y ha sido el responsable directa e indirectamente de todas las desgracias de su vida, también hay que decir que el Doom Posting, y especialmente el Doom Posting de ese entonces, tampoco estaba conformado por santos, por lo menos un sector de la comunidad. Porque en su afán de hacer la vida de cuadritos a Doom, en más de una ocasión han terminado afectando a personas que no tenían nada que ver y en algunos casos que ni siquiera estaban relacionados con Doom, como gente a la que le terminaron sacando su dirección de manera errónea, pensando que estaban doxeando la dirección de la Ario Cueva, o sea, la casa en la que vivía Dumentio. En realidad es un debate que se ha llevado durante muchísimo tiempo dentro del propio Doom Posting. Hay un lado de la comunidad que simplemente quiere hacer chistes sobre las pendejadas que dice Doom, y hay otra parte que legítimamente le quiere hacer la vida imposible de todas las formas que se pueda. Pero ese es el detalle, en ese entonces el Doom Posting en realidad estaba muertísimo, y Doom solamente se ciñó con la idea de tirarse en contra del Doom Posting por la paranoia que le había generado el fracaso de Nostrafort. Porque por supuesto, si su proyecto fracasó en su mente, no podía jamás haber sido su culpa y tuvo que haber sido alguien, algún ente o algún grupo que lo estuviese saboteando. Y si antes de todo esto el Doom Posting iba de capa caída, vaya que revivió después de lo que Dumenti haría a continuación. Doom anunció a través de un teaser que próximamente publicaría un video dedicado al Doom Posting como lo había prometido mucho tiempo atrás. Pero a la hora de la hora, el video decepcionó tanto a seguidores como a Doom Posters, porque básicamente el video es Doom negando todo de lo que se le ha acusado con el tiempo y diciendo que el Doom Posting lo único que hace es sacarlo de contexto para vender la narrativa de que Dumenti es un racista, un supremacista blanco y un pedófilo, usando tweets y capturas falsas para hacerlo ver mal. Gracias a la visibilidad que ese video generó, Doom provocó el efecto contrario al que pretendía, no solo reviviendo el Doom Posting, sino que provocando una ola de videos reaccionando y respondiendo al tema, probablemente haciéndolo más relevante que nunca al Doom Posting, no a Dumenti realmente. Y luego, encima de eso, el Doom Posting logró que le cerraran el Patreon. Y aunque la vida de Doom para este punto ya parecía que no se podía poner más caótica, definitivamente a partir de aquí es que todo se volvería mucho más pesado. El 7 de junio de 2022, Jerry del canal Mi Vida Bajo el Puente comenzó un stream en YouTube llamado El Servidor Secreto de Doom, en donde exponía un servidor de Discord privado en el que Doom, junto con varios de sus amigos y algunos seguidores, se dedicaban a hablar de una gran variedad de temas que incluían
apologías al racismo, atentados terroristas y crímenes de odio, en donde celebraban masacres y tiroteos, entre muchas otras cosas. También en estas conversaciones se pueden ver mensajes en los que Doom declara abiertamente querer cometer actos de violencia y que tiene contactos que lo podrían aconsejar para no tener problemas con la CIA y el FBI. Cuando en 2019 un supremacista blanco cometió un atentado en una mezquita en Nueva Zelanda, los miembros del servidor lo estaban celebrando y básicamente decían que el tirador era increíble y que desearían que algo así pudiera suceder en Latinoamérica. Hacía apología a la segregación racial y difundía literatura propagandística y de supremacía blanca. Eso sin mencionar las conversaciones y difusión de material de naturaleza adulta, incluyendo menores de edad, y encima de todo, en el servidor directamente había muchos seguidores menores de 18 años. Y podría seguir, pero entrar en más detalles sobre todo lo que pasaba en este servidor sería interminable. El directo dura 2 horas y media y aún así hay cosas que Jerry no logró mostrar de buena manera porque fue expulsado del servidor en medio del directo en una movida de pánico de Dumentio, junto con poner en privado su cuenta de Twitter. Doom fue trending topic durante 2 días y este evento tuvo una repercusión enorme y muchos usuarios, algunos de cientos de miles o hasta millones de seguidores, estuvieron presentes en el chat del stream. Al principio, Doom solo logró decir que le parecía muy bajo el meterse en un espacio privado y que esos comentarios fueron hechos durante su, y cito, etapa de anticristiano, defendiéndose básicamente en que solo era una etapa. ¿Se acuerdan eso que les comenté antes sobre que las dinámicas de interacción que se manejaban en los círculos privados de Dumentio tenían pintas cuasi sectarias? Bueno, aquí se nota muchísimo más claro. Este servidor estaba repleto de personas que ante la posición relativa de Dumentio eran vulnerables, personas que no solamente eran sus seguidores y que apoyaban ese tipo de ideas, sino que en muchos casos eran muy jóvenes y por ende muy impresionables también. Al estarlos exponiendo a estos escenarios en donde se debatían estas ideas, se analizaban estos eventos y se promulgaban ideas y, ¿por qué no?, motivaciones e iniciativas para hacer este tipo de cosas, los encargados de este servidor, y especialmente Dumentio, los estaba adoctrinando en toda regla. Me parece que fue Ocio quien dijo una vez que Doom es como un Charles Manson pero sin el carisma, y creo que tomando ese tipo de cosas en cuenta es muy fácil ver de dónde viene esta idea. Se sabe que Jerry denunció formalmente a Doom por lo acontecido en este servidor y se manejó como un cargo por discriminación, el cual actualmente sigue en proceso, porque ha sido imposible localizar a Dumentio. En este servidor junto con Doom también se encontraba Calcifer, quien también era de los más activos y quienes más discutían temas delicados con Dumentio. En su momento cuando se le confrontó al respecto, en un afán de demostrar que es una persona increíblemente chat, a grandes rasgos dijo que sí que es racista, pero que no le importa que le digan nada al respecto porque no consideraba que le debiera disculpas a nadie, porque según él, y cito, las palabras de desconocidos no duelen, señoritas. Por su parte, Doom estuvo unos días fuera esperando que se calmaran las aguas, y cuando volvió, en un esfuerzo por demostrar que la foto por la cual lo estaban acusando de pedófilo no tenía nada de malo, la publicó en su Twitter, y al tiempo, Twitter le bloqueó la cuenta por haber hecho eso. Así que en general, durante esta época, Doom estuvo muy desaparecido. En algún momento, Doom intentó rebatir la entre comillas funa en un video donde, al igual que en su video sobre el Doom posting, insiste en que todo se basa en que lo sacaron de contexto, que Jerry es una persona maliciosa y que de nuevo considera muy bajo el haberse ido a meter a un círculo personal privado para sacar trapos sucios. Prácticamente nadie le dio la razón a Doom en este caso. Sin embargo, reconoció que borró el servidor en pleno directo, lo cual hizo que se viera aún más sospechoso. Y fue consecuencia de todo esto que Dumentio se convirtió ante los ojos del internet en el lolcow que es hoy en día. Pasado un tiempo de esto, y para continuar con este caso, hay que dar algo de contexto adicional sobre lo que fue el caso de Devani Escobar. Para quienes sean de México probablemente sepan más sobre lo que fue este acontecimiento, pero para quienes no, a grandes rasgos, trata sobre la desaparición y el asesinato de una joven mexicana a mediados de 2022. Ojo, no nos precipitemos, que Doom no tuvo nada que ver con esto. Solamente para dejarlo claro. El detalle es que durante toda la macrofuna se hicieron muchísimos memes y muchísimos chistes de todo tipo. Entre estos se llegó a viralizar de manera masiva esta imagen en donde se aseguraba que Dumentio era el responsable de la desaparición de Devani. Y aquí es donde entraría a esta historia el Ruinaversal, un usuario que trataba temas de la farándula mexicana a quien se le fue llegada esta información, pero al no tener ningún tipo de contexto sobre quién carajos era Doom y por qué se le estaba vinculando con este caso, invitó a Jerry a un stream,
en donde este le explicó que Doom no tenía nada que ver con el caso de Devani, pero igual comenzó a darle contexto de la historia de Dumentio y el Doomverse. En un momento del stream, al ver que estaban hablando de él, Doom quiso entrar a la llamada, y tocaron prácticamente todos los temas que hubiese por tocar, que si Team Loco, que si su contacto con grupos terroristas, el servidor, Nostrafort, y a lo largo de 3 horas seguidas de discusión, Doom fue incapaz de rebatirle prácticamente nada a Jerry, más allá del hecho de que este hacía directos y videos sobre él solo por las donaciones que recibía. Al cabo de un rato, ambos terminaron yéndose del directo mientras Dumentio se reía de forma burlona, actuando como si hubiese ganado, pero cuando parecía que la noche iba a terminar, otra persona pidió entrar al directo. Ken L. Wright, que básicamente le contó a Ruinaversal toda su historia personal con Dumentio y de una forma casi melancólica, lamentando que alguien que él consideraba su amigo en el pasado se haya convertido en la persona que ahora es. En este punto Doom regresó al directo, pero lo que pasó de aquí en adelante fue algo muy diferente. Y que tal vez incluso se podría decir que en cierta manera fue algo que en su momento llegó a humanizar a Doom ante los ojos de muchas personas. Hay que decir que Ken es una persona directa, sincera e implacable, que sin dudarlo por un segundo le dijo a Doom todas sus verdades a la cara. Que él arruinó su propia vida, la de personas que consideraba en algún momento como sus amigos o compañeros e incluso la de su propia familia, que por seguir ideas estúpidas e inmaduras hizo que el doomposting le hiciera imposible la vida a personas que no se lo merecían, que todos sus proyectos fracasaban no porque hubiera una gran conspiración en su contra, sino porque él es un fracasado. Y mientras todo esto pasaba, Doom no podía hacer otra cosa más que contener el llanto de forma muy notable a través de su voz, porque detrás de toda su fachada de persona a la que no le importa que le digan nada y con la piel gruesa, él sabe que todo lo que Ken le dijo es verdad. Ruinaversal continuó haciendo directos a lo largo de las semanas y los meses siguientes, trayendo de nuevo a la escena a personas como Ozio, Super Wario Man e incluso Calcifer. Pero en el caso de Calcifer, poco después de esto, toda su información personal y básicamente toda su vida se filtró en redes sociales gracias a unas capturas en las que Doom dijo su nombre real, el cual es súper particular, junto con la empresa en la que trabajaba. A lo largo de todo este tiempo sucedieron muchas cosas más involucrando a muchas otras personas. Schizo volvió momentáneamente para intentar dar algunas explicaciones sobre su cancelación y su vida, lo cual a nadie le interesó un carajo. Ozio parece que logró recuperar gran parte de la estima que el público le tenía y según parece hoy en día se dedica plenamente a internet y al arte. Jerry a día de hoy prácticamente hace más dinero en un mes gracias a todo esto que el mismo Doom ha hecho con cualquiera de sus proyectos en toda su vida. Y durante esta época fue que el llamado Doomverse obtuvo más difusión que nunca. El usuario Grandmaster publicó el mítico video de la cronología del Doomverse que se volvió tremendamente viral y decenas de youtubers y streamers reaccionaron a este por semanas. Han salido muchos más detalles sobre Nostrafort, conversaciones privadas y públicas de Dumentio, Team Loco, incluso yo llegué a publicar un video mínimamente relacionado. El doomposting trató de doxear a Ruinaversal y en respuesta a este prácticamente desarticuló el grupo entero. Y realmente desde ese entonces es que prácticamente esta historia, después de casi 15 años, ha terminado. El 18 de octubre de este año, hace casi 2 meses, Doom publicó el video Dumentio, que salió mal, en donde de manera muy resumida hace una retrospectiva de su vida, su carrera en internet, y todo lo que ha conllevado sus acciones y proyectos durante todos estos años. Y la verdad hasta el día de hoy esto ha sido lo más cercano que ha habido a unas disculpas legítimas de parte de Doom. Pues en vez de argumentar que absolutamente todo era simplemente que lo estaban sacando de contexto o que lo estaban haciendo querer ver mal, él en realidad llegó a una, digámosle, conclusión que a grandes rasgos puede ser: todo el mundo me odia y es mi culpa porque he sido un idiota. Yo arruiné mi propia vida. Ese es el asunto. Realmente Doom ha hecho más de un amago de disculparse por algunas cosas que ha hecho o algunas cosas por las que se le ha descubierto. Muy importante. Muy pocas veces ha sido por una iniciativa legítima. Pero muy por lo general estas disculpas siempre han sido como muy a medias, pues siempre trata de justificar absolutamente todo y realmente nunca ninguna de estas disculpas, incluyendo esta, ha traído un cambio legítimo. Doom eventualmente siempre vuelve a sus mismas mañas. Digo que esta vez es un poco diferente porque es la primera vez que no se victimizó de manera absoluta, pero igualmente tampoco trajo un cambio verdadero, así que realmente tampoco hizo ninguna mayor diferencia. De hecho, quizás esta es la vez que más fuerte le salió el tiro por la culata, porque después de estas disculpas,
disculpas, perdió muchísimo del apoyo de la poca gente que todavía lo seguía y lo respaldaba, porque al no justificarse ni victimizarse ni echar la culpa a los demás de absolutamente todo y aceptar algunas cosas, muchísimos de sus seguidores se sintieron traicionados, porque básicamente sintieron que Dumentio les estaba diciendo que aquello por lo que ellos lo habían respaldado y lo habían defendido tanto, en realidad siempre fue verdad, y que entonces ahora quedaron como unos pendejos. La verdad es que incluso después de haber entendido de mejor manera toda esta historia, no sé qué carajos es lo que le pasa a Dumentio, pero creo que es bastante claro que hay algo adentro de su cabeza que legítimamente no le permite cambiar. No sé si será un tema de orgullo, un tema de proyectar una imagen al mundo, o si directamente a nivel cognitivo algo le impide entender o ver qué es lo que legítimamente está mal con lo que hace. Pero ya en ese caso, realmente no es mi llamado de hacer un juicio al respecto porque no lo conozco. Sin embargo, lo que es definitivo son los hechos que rodean a esta persona, que han quedado documentados hasta el hartazgo por gente que ha venido de todas partes de internet, no solo por la forma en la que Doom arruinó su propia vida, sino también por la forma directa o indirecta en la que este afectó la vida de otras personas. Porque al menos yo considero que es legítimamente interesante preguntarse qué sería hoy de la vida de muchas personas si nunca hubieran conocido a Dumentio. Personas como Ocio, Oveja, Calcifer, Jerry, incluso decenas de personas que, aunque no se mencionaron en este video, vieron sus vidas irremediablemente cambiadas por estar en el ecosistema que rodea a Dumentio. Tal vez incluso preguntarse qué habría pasado si Doom nunca hubiera conocido a Sparkman, si nunca se hubiera rodeado de un ambiente como Foro 64, o incluso qué habría pasado si Doom cuando niño nunca se hubiera enfermado y no hubiera entrado esa primera vez a 4chan. Y hasta este punto, al menos hasta el momento en el que grabo este video, esto es lo que ha sido de la vida de Manuel Arturo Coronado Preciado, también conocido como Dumentio. Actualmente está en una situación indeterminada con la justicia, pues se sabe que al menos un caso criminal formal contra él se encuentra activo. Según el Código Penal Federal de México, a la fecha de diciembre de 2023, según lo relatado en esta historia, la lista de cargos aplicables a Dumentio incluiría múltiples cargos de discriminación e incitación al odio, tanto de primera mano como por complicidad, encubrimiento, complicidad en casos de incitación al acoso, complicidad en casos de acoso sexual, asociación delictuosa, involucramiento con grupos terroristas, múltiples cargos de corrupción de menores, múltiples casos de distribución y posesión de pornografía infantil, conspiración, múltiples casos de fraude de primera mano y complicidad en un caso de fraude fiscal, entre una variedad de cargos que para este punto realmente no hace diferencia en contar, pues la condena máxima potencial en un caso como este, incluso si dejáramos de lado y no tomáramos en cuenta cargos que no son tan claros, supera la esperanza de vida natural de una persona, o sea, cadena perpetua. Solo queda esperar para ver qué le depara el futuro a Dumentio. Pero para este punto, parece que esta historia está muy próxima a terminar. La historia de Manuel Arturo, Yuquendo, Perezoso Dumo, Dumentio, considero que es una suerte de demostración de que verdaderamente la forma en la que nuestros entornos nos influencian y nos moldean es una parte fundamental en la que nos desarrollamos y en algunos casos un presagio de la forma en la que nosotros podemos llegar a influir en otras personas. Lamentablemente, en ocasiones sin que ni siquiera nosotros nos demos cuenta, el absorber la peor parte de lo que nos rodea solo por querer sobresalir y al nunca tener a nadie que nos señale cuando estamos haciendo algo mal y solo rodearnos de aquello que nos respalde y justifica nuestros comportamientos cuestionables, ideas nocivas y actitudes autodestructivas, es lo que puede llevar a una persona a terminar convirtiéndose en el lolcow más grande de habla hispana. Esto fue la historia de Dumentio. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitch y TikTok, en donde estamos publicando contenido nuevo todas las semanas. Y si quieres apoyar directamente al canal, puedes volverte miembro para disfrutar de beneficios exclusivos. Recuerda que puedes obtener un gran descuento en cualquier curso ofrecido por la escuela EVAC utilizando el código DODGI1000 en el link en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.